Padre, quiero darte gracias en esta mañana por la bondad que tienes para con nosotros, Señor. Que nos has rescatado, Señor, de una vida, Señor, en el mundo, Señor, y nos has traído, Señor, para mostrarnos la riqueza de tu gloria, Señor. La riqueza de tu sabiduría, de tu palabra, Señor. Nos has mostrado un camino más excelente, Dios. Y queremos conocer más de ti, Señor. Así que te rogamos, Padre, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo y puedas hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas y que sea un momento para que podamos conocer y aprender más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dije, hemos terminado ahorita, la semana pasada terminamos lo que es el estudio de la carta a los romanos, ¿recuerdan? Sí. Y la intención mía ha sido darle la oportunidad a los hermanos de que puedan desarrollar sus dones, aquellos que tengan el llamado. Y como dice la Escritura, el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo diciendo que lo que viste, oíste, aprendiste de mí, esto enseña a hombres que sean fieles e idóneos para el ministerio. ¿Sí? O sea, la idea, hermanos, es no hacer de la iglesia una iglesia en la cual solamente hay un líder, que es el que dirige todo y todo se mueve a como el líder se maneja. ¿Sí? No, la iglesia del Señor somos, como dijo el Señor, somos un cuerpo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos dones y funciones diferentes. Y para que un cuerpo pueda funcionar correctamente, los dones, o sea, los miembros, deben funcionar de acuerdo, o sea, correctamente. Y eso lo vemos en nuestro cuerpo. Si usted tiene, como en el caso de nuestro hermano Roberto, que está con mal de la rodilla, no puede caminar bien, ¿cierto? Del mismo modo, nosotros tenemos que capacitarnos de manera tal que podamos ejercer los dones en la iglesia. Y esto tiene un propósito. Dice que Dios, Jesucristo, al morir, dice que subió a los cielos. Pero al subir, dice que nos libertó. Nos libertó de ese peso del pecado en nuestras vidas. Pero dice que al llevarse aquello que nos oprimía, Él dejó, o sea, yo me llevo la cautividad, aquello que te oprime, el peso del pecado. Lo que te mantenía esclavo, yo me lo llevo, dice Jesús. Pero voy a dejar dones. Y entre los dones que deja el Señor era que puso primeramente apóstoles, que eran aquellos que anunciaron el Evangelio. Los apóstoles que usted ve, Pedro, Pablo, y todos los apóstoles mencionados en la Escritura, eran los que enseñaban o dieron testimonio porque vieron con sus ojos, palparon, como dijo Juan, o sea, lo tocaron. No fue que hablaron algo que les contaron y que después de que la historia no llegó bien a sus oídos. No, ellos vieron y fueron testigos de esas cosas. Y el Señor dio dones, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Todo esto con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya dado dones a su iglesia? ¿Sí saben? Para ponerlo al servicio de los prácticos. No. Sí debemos ponerlo al servicio, pero ese no es el propósito para el cual Dios dio dones a su iglesia. Para que la iglesia se manejara correctamente, o sea, para que funcionara bien todo el cuerpo. Exacto, algo por ahí vamos. Miren, se lo voy a leer bíblicamente como dice la Escritura. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, estamos hablando de los dones que Dios ha dado a la iglesia. A fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a perfeccionar? Para la obra del ministerio. O sea, todo tiene un propósito, ¿no? O sea, el Señor da dones con el fin de
o con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, si nosotros tenemos un don, tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Amén. Ahora bien, la idea es descubrir qué don tenemos. Y el propósito por lo cual puse a varios hermanos en la semana, en el estudio que tuvimos de Romanos, es para poner en práctica sus dones y ver si es que en realidad lo tienen. Porque también ahí de pronto nos damos cuenta, definitivamente Dios no me ha llamado para esto, ¿no? Ahora, el hecho de que yo no sea maestro no significa que no sirva para nada, porque puedo tener otros dones, ¿sí? La Biblia enumera cantidad de dones, muchos dones hay. Aquí vemos solamente 5 que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si vamos, por ejemplo, a Romanos, que estuvimos estudiando, en Romanos nos nombra tiene una lista bastante extensa de ellos. Por ejemplo, dice así, en el capítulo 12, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, o sea que hay gente que tiene el don de profecía, es decir, de hablar la palabra de Dios, de expresar la palabra de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, hay personas que tienen el don de servicio, son serviciales, no tiene que decirle, es natural que lo hagan, siempre están sirviendo. Como en el caso de, veíamos a Jesús estaba con Marta y María. Marta era la que estaba sirviendo siempre, era su don, el servicio. Luego vemos el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Hay gente que tiene el don de enseñar, no todos tienen ese don. Okay. El que exhorta, es decir, el que anima, el que exhorta, el que anima en la exhortación. El que reparte, hay personas que tienen ese de administrar, de repartir, de dar cosas, de organizar lo que es el ministerio de dar a las personas que necesitan. El que da, dice, con liberalidad, o sea, no con tacañería, ¿no? El que preside, aquellos que tienen la capacidad de dirigir cosas, presidentes, ¿eh? El que preside algo, esta persona también tiene que, dice, está el que preside con solicitud, el que hace misericordia, está también la gente que tiene compasión de otros. No quiere decir que no todos no tengamos compasión, no, pero hay gente que usted ve que es más compasiva, que ve las necesidades de otros hermanos, y no todos la ven, pero hay personas que tienen esa sensibilidad de ver y tener compasión por aquellos que necesitan. Ahora, todo esto es parte del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo camine de una manera correcta, necesitamos que estas personas que tienen ese don, lo ponga al servicio del Señor. Amén. ¿Sí? Y bueno, estos son parte de los dones y como les dije, el propósito de darle la oportunidad a los hermanos a que enseñen la palabra era justamente eso, que pusieran en práctica sus dones y sus talentos. Ahora bien, dije que esta semana, esto es algo muy, le digo a Azucena, que está nueva. Normalmente enseñamos la palabra de Dios y estamos enseñándola, ¿no? Pero hoy vamos a hacer algo diferente, porque vamos a empezar un nuevo libro, y es el Evangelio según San Juan. Pero antes de enseñar quería dar ciertas pautas, o sea, quería ver cosas que debemos analizarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, hemos estudiado el libro de Romanos, hemos estudiado toda la carta a los Romanos. Ahora, ¿podríamos hacer un resumen de Romanos? Es la pregunta. O sea, ¿a qué quiero llegar, hermano? ¿Cuán efectivo ha sido nuestro trabajo en estas semanas que hemos estado estudiando el libro de Romanos? ¿Qué hemos aprendido del libro de Romanos? ¿Qué nos enseña la carta a los Romanos? Sería la pregunta. Entonces, usted póngase a pensar y diga. Si usted dice, la verdad es que no sé, bueno, estamos mal, porque el propósito es que nosotros entendamos
qué cosa quiso decir el Señor en su carta. Es su palabra, es importante. Ahora bien, los maestros, hermanos, los maestros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Amén. Ese es el propósito del maestro. Si usted tiene, por ejemplo, un tema, el capítulo 1, el capítulo 2, ¿sí? ¿Cuál es lo que usted tiene que hacer? Es preparar su clase y entenderla de manera tal de que usted pueda enseñar la palabra de Dios. No enseñar nuestros pensamientos o lo que a mí me parece, ¿no? O yo pienso quizás que es así. No, es lo que Dios quiso decir en su palabra. Por ejemplo, ayer fui con algunos hermanos de aquí, estuvimos en hubo un congreso, se podría decir, una convención para liderazgo en cuanto a la enseñanza. Y hubo diferentes tópicos, ¿no? De predicación, había diferentes temas. Y lo importante de esto, o sea, decía el hermano que estaba dando la clase o la predicación en cuanto a esto, él nos habló acerca de la palabra heraldo. En el griego es keruso. Sí, es una palabra, un heraldo. ¿Qué era un heraldo? El heraldo era la persona que se encargaba de anunciar las noticias que el rey quería que el pueblo supiera. También se encargaba de anunciar cuando había guerra. Él era el que iba adelante a decirle a los enemigos, a decirle: bien, nosotros venimos aquí y vamos a declararte la guerra, a no ser que quieras rendirte. Era el encargado de anunciar tanto cosas buenas como malas, ¿sí? Ahora, lo que tenía que hacer el heraldo era decir exactamente lo que el rey le había dicho que dijera. O sea, él no podía decir: yo creo que mejor esto podemos acomodarlo y decir, esto suena más bonito. No. Él tenía que decir exactamente la orden que el rey le había dado. Y nosotros, hermanos, como heraldos, tenemos ese deber de proclamar. El heraldo significa proclamar, anunciar. Tenemos el deber de anunciar lo que el rey, nuestro rey, ha dicho. Por eso de aquí es la seriedad de nuestro trabajo como maestros. Ahora bien, lo que he expresado bien muchas veces es: nosotros no lo sabemos todo. Para ello tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a desarrollarnos como maestros. Si yo leo solamente una palabra o la leo solamente, me voy a quedar escasamente, no voy a entender todo, porque necesito a veces profundizar un poco más la historia, por qué se dice tal cosa, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros así si leemos, por decir un ejemplo, usted lee en el libro de los jueces y dice que el rey había entrado y se había lavado los pies. Uno dice: bueno, los pies, se fue a lavar los pies. No. Y cuando habla de la Biblia de los pies, está hablando de sus órganos, ya sea sus órganos sexuales o cuando iba a hacer sus necesidades. Entonces uno lee eso y dice: bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero si entendemos el contexto, cómo se utilizaba esa palabra, podemos explicar mejor a las personas cuál es el significado de esto y no hacernos ideas erróneas de nosotros, ¿no? Como por un día me dice un hermano, hermano, he estado estudiando la escritura, me dice, y leí Efesios 5:20 o 5:18 al 20, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, me dice. Lo leí eso, me dice, y ¿sabes qué descubrí? Me dice, que
me puse a buscar en el diccionario lo que significa la palabra sed. Porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y descubrí que la sed significa un deseo por beber agua. Entonces, ese deseo es el que debemos tener por el Espíritu Santo. O sea, hermano, yo le digo, hermano, no está utilizando ese sed de la que habla, es del verbo ser o estar. Sean llenos del Espíritu Santo. No está hablando de la sed. Entonces, podemos interpretar mal las Escrituras usando, o sea, buscando quizás a veces un diccionario de la Real Academia de la Lengua que nos define las palabras, pero sin embargo, a veces necesitamos un diccionario bíblico, porque un diccionario bíblico nos va a decir cosas que están relacionadas con la Biblia y pueden tener un significado diferente a lo que dice, a lo que la Real Academia de la Lengua Española pueda decir, ¿no? Entonces, cosas como esas, hermanos, son importantes que nosotros podamos aplicar cuando estudiamos cuando vamos a preparar un tema. Lo primero que tenemos que hacer, usted me dirá, bueno, ¿qué hago yo para entender la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios tenemos que entender una cosa. La palabra de Dios es espiritual. Y dice la Escritura, en 1 Corintios, dice que el hombre natural, es decir, el hombre en su naturaleza normal, no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estos habrán de discernirse espiritualmente. Entonces, en el hombre natural, por eso es que usted ve cuando usted habla a alguien, la Escritura, esa persona está completamente perdida, una persona que no tiene al Señor, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, esa persona no está en capacidad de entender y dice, estos están locos, ustedes los evangélicos están locos, como le dijo Félix a Pablo. Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco, dice, el leer mucha Biblia te ha vuelto loco. Hey, no leas tanto la Biblia porque te vas a volver loco, es lo que dice, porque el hombre natural no puede comprender estas cosas, necesitamos de la iluminación del Espíritu de Dios. Ahora, ya que esto es el espiritual, ¿qué necesitamos? Primero, debemos estar en oración al Señor, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dé entendimiento de lo que vamos a enseñar. Entonces, ¿y cómo empezamos, hermano? Leyendo. Si usted va a enseñar, por ejemplo, estamos en Juan, que vamos a empezar el Evangelio de Juan. Bueno, lo primero que tengo que empezar es a leer Juan 1:1. Yo leo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que fue hecho. Y sigo leyendo. Y ahora, después de leer unos, por decir, hasta el verso 18, me pregunto a mí mismo, ¿qué quiso decir? ¿Qué significa? ¿Entendí lo que leí? La verdad es que en una lectura te aseguro que no vamos a captar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a leer 2 veces, 3, 4 veces. Puede que a la 4ª vez ya tengamos un poco más de luz de lo que quiso decir. Ahora bien, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros entender o qué debemos buscar cuando leemos la palabra del Señor? ¿Qué quiere decir, Señor? Sí, debemos buscar la intención del autor
En este caso, el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? El apóstol. ¿Qué apóstol fue? El amado, ¿no? Dice que era el discípulo amado. Ok. Era el amoroso, se podría decir, ¿no? Cuando vemos su carta de Juan habla de puro amor, ¿no? Sin embargo, no era así al principio. Cuando usted empieza a investigar entonces quién era Juan, usted dice que eran llamados los hijos del trueno. Y ellos fueron los que dijeron, los hermanos de Juan y su hermano, Jacobo, fueron los que dijeron cuando entraron a una ciudad de samaritanos y los samaritanos no lo recibieron, le dijeron al Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma estos? ¿Sí? Ese era el Juan amoroso del cual ustedes conocen, que habla del amor. Era el Señor, ¿no quieres que descienda fuego del cielo y consuma a estos que no nos han querido recibir? Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos eran así. No solamente eso, sino que también era bastante ambicioso. Le dijo a su madre, hey, habla con Jesús, porque queremos sentarnos en su trono, uno a tu derecha. Y la madre de Jacobo y Juan le dijo, mira, te voy a pedir algo, no me lo niegues. ¿Qué quieres, mujer? Le dice, bueno, que cuando estemos en tu reino, sientes a mi hijo, a uno de ellos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces el Señor le dijo, bueno, no está en mí el quién voy a poner a mi derecha, si ese potestad solamente del Padre. Sin embargo, el Señor le enseñó el mejor camino. Era el camino de la humildad. Si querían ser grandes, tenían que hacerse humildes. Había un camino. Entonces, este es Juan. Entonces nosotros podemos empezar a ver quién habló esto. Empezar a hacernos preguntas ahora. Ok, ahora, pero ¿cuál fue la intención de Juan? Porque cuando uno escribe algo, hermanos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué usted escribe algo a alguien? Ya ahorita no se escribe mucho, pero comunica a través de teléfono. Usted quiere comunicar algo. ¿Por qué? Dar una información, dar un mensaje. Usted quiere decir algo que para usted es importante. Ahora, la idea es tratar de entender qué quiso decir el autor. Porque si damos con ello, hermano, nos va a ser más claro lo que quiere decir. Si usted sabe, bueno, ¿qué quería decir Juan con todo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Pero por qué? Usted lee los evangelios y dice, bueno, ¿cuántos evangelios hay, hermanos? Hay 4 evangelios, ¿sí? Ok, de los 4 evangelios, usted empieza los evangelios, ¿cómo empiezan? Lucas y Mateo, ¿cómo empiezan su evangelio? ¿Hablando de qué? Del nacimiento de Jesús. ¿Sí? ¿Y Marcos cómo empieza? Hablando sobre su bautismo. Y entonces vemos, ok, ¿y de qué me habla Juan? Juan se va. Juan no habla de sus 30 años cuando empieza el ministerio, porque Marcos va a hablar del principio del ministerio de Jesús. Lucas y Mateo hablan del principio de su nacimiento como un ser humano. Pero Juan, ¿qué dice? Juan habla de su preexistencia como Dios en el principio. Entonces, hermanos, uno va analizando la escritura y es lo que vamos a hacer. Ahora, usted necesita herramientas hermenéuticas, ¿sí? No quiero impresionarlos con esa palabra o confundirlos más. No, es algo muy sencillo. El término viene del dios Hermes, que era el que era el vocero de los dioses, hablando de la mitología griega. Y de ahí viene la palabra hermeneut, que simplemente es interpretar lo que quiso decir.
Usted sabe que hay muchas malas interpretaciones, ¿no? Muchas doctrinas o muchas iglesias se dividen por una mala interpretación de las escrituras. ¿Sí? Doctrinas y se dividen, concilios completos, porque uno entiende de una manera y otros interpreta de otra manera y se separan. Entonces es importante nosotros, como maestros, lo que tenemos el llamado para enseñar la palabra del Señor, interpretar de manera correcta las escrituras. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el mandamiento, la recomendación que le da el apóstol Pablo a Timoteo? Que él lo que tenía que hacer era enseñar estas cosas. ¿Por qué? Dice, enseña bien estas cosas, dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, estamos hablando de la eternidad. Lo que nosotros vamos a hablar, lo que yo estoy hablando en estos momentos, tiene implicaciones eternas. El destino de nuestras almas, el destino futuro, es decir, ya sea en un infierno eterno, separado de Dios, o el gozo de estar en la presencia del Señor por la eternidad, depende de ¿qué? De una correcta enseñanza de la palabra de Dios. De que lo que la voluntad de Dios, lo que Dios quiso decir, sea correctamente enseñado. Amén. De ahí la importancia de, hermanos, nosotros como maestros, de enseñar lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque eso tiene implicaciones eternas. Y esto, hermanos, quiero que ustedes lo tengan presente, que vean la seriedad del asunto. Cuando usted va a enseñar, le ponga esto. Ahora bien, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Otra cosa, hermano. Como maestros, tenemos que invertir, hermano. ¿Invertir en qué? En las herramientas que necesitamos para poder interpretar las escrituras, las que nos van a ayudar. Bueno, yo tengo que pegar unas cerámicas, unos tiles, ¿no? Tengo que pegar unas cerámicas. Pero no tengo herramientas. Ya sé cómo hacerlas. Ya tengo en realidad, sí, ya leí que tengo que usar este tipo de material, ¿sí? Y tengo que mezclarlo con agua, ¿sí? Tengo que esperar tanto tiempo. Tengo que usar unos ganchitos para nivelar. Y hay varias cosas que ya aprendí teóricamente, pero necesito herramientas. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que comprar mis herramientas. Entonces necesito un taladro bueno para poder remover la paz, ¿sí? Necesito un nivelador láser también para hacerlo, para poder, o no láser, cualquier nivelador, pero necesito poner un nivel para que las cerámicas no me queden torcidas, ¿sí? Entonces necesito comprar mis herramientas para que el trabajo salga bien. Ahora bien, eso es en el trabajo. Algo que me va a producir dinero. Yo invierto en mis herramientas. Voy a Home Depot, voy a Lowe's y voy y quiero la mejor herramienta o la pido por Amazon. Quiero tener las mejores herramientas para poder. Ahora bien, para estudiar las escrituras necesitamos herramientas. ¿Por qué? Hermanos, el Evangelio de Juan, por ejemplo, fue escrito en griego. El Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en arameo. Ahora bien, yo le pregunto a ¿ustedes hablan griego? ¿No? ¿Hebreo? ¿Arameo? No. No. Entonces, no conocemos ellos. Para ello, entonces necesitamos, hermanos, nosotros buenas herramientas que nos ayuden a entender la palabra, lo que quiera decir. Por decir un ejemplo, cuando vamos a leer el Evangelio según San Juan, al final ya ustedes se encontrarán la historia de Pedro y Juan, del Señor y ya Cristo resucitado, y van a encontrar a Pedro, hablando con Pedro, y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: bueno,
sí, Señor, te amo. Y él le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Luego le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, apacienta mis corderos. Y luego por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y entonces él se puso muy triste, porque le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ahora bien, cuando nosotros vamos y leemos eso, no captamos en realidad más allá de lo que está. ¿Por qué? Porque para nosotros cuando hablamos de amor es solamente una palabra, amor. Yo puedo hablar de amor, del amor que le tengo a mi esposa. Puedo hablar del amor que le tengo a mis hijos o a mis amigos, ¿sí? Puedo hablar de mi amor que tengo hacia el trabajo. Es una sola palabra. En el griego hay 3 palabras para definir el amor. Estamos hablando del amor ágape, se traduce como amor. El amor ágape es el amor incondicional de Dios, al cual también estamos llamados a ejercer nosotros, un amor sin condición, es decir, bueno, yo voy a amar a esta persona porque me cae bien o porque me hace muchos favores. No, el amor de Dios es incondicional. Uno ama, o Dios ama, aún a sus enemigos, aún aquellos que lo estaban insultando, abofeteando y lo estaban matando, oró por ellos diciéndole, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el amor ágape. Y luego está el amor filial o fileo, de donde viene la palabra que nosotros conocemos de filo, es decir, ¿han oído hablar de filantropía? Es que una persona que ama a la humanidad, filo, amor, y antropos, hombre, a la humanidad, ama a la humanidad, entonces siempre está haciendo cosas para ayudar a las personas, ¿sí? Los filántropos hacen donaciones. Filo es amor, Filadelfia, amor a los hermanos. Entonces, y está el otro tipo de amor que es el amor romántico, amor eros. Pero como vemos, es una sola para nosotros. Ahora, cuando hay la conversación con Jesús, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y utiliza el verbo agapao, es decir, ágape. O sea, ¿me amas con ese amor incondicional? No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, a pesar de cualquier circunstancia, tú me vas a seguir amando, le está diciendo. ¿A quién le está diciendo eso? Aquel que lo había negado. Aquel que le había dicho, iré hasta la muerte contigo. Yo pelearé. Aquel que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo Malco. Y después se había dado cuenta que no había cumplido nada de lo que había dicho. Ahora el Señor le está diciendo, ¿me amas? Ahora él no estaba en capacidad de decir, como lo había dicho al principio, hasta la muerte iré contigo. Le dijo, sí, Señor, yo te quiero. Él no utiliza el verbo agapao, le dice, yo te file. Él utiliza el verbo file, yo te quiero. O sea, no era un amor tan intenso. Ya no era el mismo Pedro atrevido para decir eso. Y luego vemos que el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas, agapao? ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, te quiero. Y en la tercera vez Jesús le cambia el verbo. Le dice, Pedro, ¿me quieres? Nosotros vemos igual, nosotros lo vemos, Pedro me ama, pero el Señor le cambió. Ah, ¿me quieres? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Me dijo, apacienta mi cordero. Entonces, podemos ver ciertos detalles o ciertos matices que no lo vamos a ver solo con leer la Biblia. Necesitamos herramientas, hermano. Ahora, hay un problema o hay algo que creo que eso viene de las tinieblas, de la profundidad de las tinieblas. Sí, es una doctrina que ha hecho como que nosotros no podemos estudiar. Como que el estudiar es que tú le estás quitando al Espíritu Santo. Si tú preparas un tema,
tú le estás quitando, hermano, el protagonismo al Espíritu Santo. Es lo que se ha dicho o se ha interpretado mal, como dice, por ahí habrán oído hablar ustedes cuando dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? ¿Han oído cuando dice eso? Ok, pero eso es lo que se llama mala interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Cuando dice el apóstol Pablo, la letra mata, está hablando de la ley. Es decir, por la ley es imposible alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque la ley te condenaba diciendo, si haces esto vas a vivir. Y nuestra naturaleza pecaminosa está imposibilitada para obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, no produce vida. La letra mata. La ley nos trae muerte. Lo que era bueno para nosotros, por nuestra naturaleza pequeña, nos trae muerte. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando de lo que es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la obra de Cristo. Trae vida eterna, recompensa eterna. Entonces, se puede interpretar, no voy a leer mucho porque la letra mata, hermano. O también, todos tenemos conocimiento, dice 1 Corintios. Pero, dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Hermano, no lea mucho porque el conocimiento envanece. Pero en realidad está hablando de eso. No está hablando de eso. Porque si usted lee 1 Corintios, él está hablando acerca de la idolatría. Entonces, ustedes, dice, saben que un ídolo no es nada. ¿Qué es un ídolo? Un pedazo de palo, un pedazo de yeso, de oro, de lo que sea que esté construido, pero eso no tiene poder alguno sobre tu vida. Tú puedes comer un pan que fue ofrecido a algún Dios y te lo comes y eso no te va a hacer a ti ningún mal. ¿Por qué? Porque eso no es nada. Ahora, sí sabemos, dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Eso sí estamos claros, le dice. Ahora bien, ¿tienes tu conocimiento? Le dice. Todos tenemos conocimiento. Dice, sabemos que eso no es así. Pero, dice, el conocimiento envanece. ¿De qué forma? Dios, eso para mí no es nada. Entonces, bueno, me voy a esas fiestas paganas. Sí, eso no me va a hacer nada malo a mí. Me voy a esas fiestas paganas. Entonces ya estoy andando. ¿En qué? Porque en envanecimiento. Pero ve a otra persona y me ve a mí y se anda en esas fiestas que son del mundo y paganas. ¿Qué hace metido ahí? Él dice que él no se afecta, pero está afectando la conciencia del otro. Entonces lo que estaba diciendo era, el conocimiento envanece. O sea, que tú sepas algo, mas el amor edifica. Ok, el conocimiento te puede envanecer, pero actúa en amor. Es decir, niégate a ti mismo. No vivas para satisfacer tu propio ego, tus propias necesidades. Es lo que está diciendo. No tiene nada que ver con las Escrituras, hermano. Es más, vamos a hablar ahora acerca de las Escrituras. ¿Qué dice acerca de las Escrituras? Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos? A los que se oponían a él. Le dijo, escudriñad. Lo vamos a ver cuando estudiemos Juan. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, ¿qué debíamos hacer? Escudriñar, es decir, buscar con bastante, ¿cuál es la palabra? Cuando uno es... Sí, con detalle, o sea, tienes que indagar, profundizar. Y es lo mismo que le dijo a su pueblo. ¿Qué le dijo Josué? Hablando de prosperidad, que nos gusta hablar sobre eso porque todos queremos ser prósperos. Y hablando de prosperidad, el Señor le dijo a Josué, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que Josué tenía que andar mordiendo un libro. No, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, sino que meditarás en él
de día y de noche. O sea, tenías que estar hablando siempre la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de esto? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. ¿No quiere usted que le salgan bien las cosas? ¿Sí? ¿Eso no es lo que quiere? ¿Que le salga todo bien? ¿Que sea prosperado en todo lo que haga? ¿Cuánto de nuestra boca, cuánto sale la palabra de Dios de nuestros labios? ¿Cuánto meditamos en la palabra de Dios? ¿Estamos meditando de día y de noche? ¿No se aparta de nuestros labios la palabra de fe? ¿O hablamos, como dice Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre? Comeremos y beberemos, total, mañana moriremos. Y a veces hablamos como el mundo, hermano. Utilizamos el lenguaje del mundo. En nuestra desesperación, qué sé yo, o la angustia, las cosas que vivimos, utilizamos el lenguaje del mundo. No la palabra de Dios, la que trae prosperidad a nuestra vida. Y la prosperidad de la que habla la palabra, hermanos, es la verdadera prosperidad, porque no es solamente de dinero. Porque la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Cuando dice, hablando de eso, que la prosperidad viene de Jehová. Amén. Y no añade aflicción con ella. Amén. O sea, la verdadera prosperidad te da beneficios en el ámbito económico, pero con paz. No trabajando todos los días y no ver nada de la palabra de Dios y alejarte de sus caminos, pero tengo los bolsillos llenos. No, sino que te da la verdadera riqueza que viene del Señor, no añade aflicción con él. Está todo estresado. Tengo mucha plata, pero estoy todo tenso. No tengo tiempo para las cosas del Señor. ¿Sí me comprenden, hermano, lo que les quiero decir? Entonces, como maestros, hermano, que yo he hablado muchas cosas, pero el propósito para cerrar, o sea, como quiero que ustedes se lleven un mensaje. Como maestros, tenemos que entender cuál es el propósito para el cual nos paramos aquí. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Amén. No nuestros pensamientos, no lo que a mí me parece. Es la palabra de Dios, lo que Dios quiso decir. Si yo logro entender lo que Dios quiso decir ahí, puedo expresar claramente a mis hermanos lo que Dios quiso decir. ¿Y cómo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida en estos tiempos? Porque no podemos también agarrar lo que se decía en otros tiempos y aplicarlo a nosotros. De ahí han salido doctrinas como la mujer no debe usar pantalones. Pero de ahí dice que el hombre no debe vestir ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Entonces no debe usar pantalones. Si le sacamos lo que quería decir el Señor era muy sencillo, hermano. ¿Qué está diciendo? El hombre debe vestirse como un varón y la mujer tiene que vestirse como mujer. No está diciendo si usa pantalones. Allá usaban todos túnicas. Y todas eran unas túnicas largas que le cubrían hasta los pies. Pero había túnicas de mujer y túnicas de hombre. Hay pantalones de hombre y pantalones de mujer. Entonces, lo que está diciendo es que haya una diferencia. Yo hice dos sexos, dice el Señor, varón y hembra los creo. Y cada quien debe manifestar su naturaleza en su vestir. Entonces, enseñando, hermanos, tratando de aplicarla a nuestros tiempos. ¿Qué nos enseña a nuestros tiempos? ¿Cómo lo aplico yo esto que aprendí a la vida de ahora, a lo que estoy pasando ahora, a lo que vive la sociedad en el siglo XX? Porque recuerden una cosa, hermanos, la palabra de Dios no es una cosa vieja que solamente es para los tiempos pasados.
La palabra de Dios es para siempre. Amén. Sécase dice la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Para siempre permanece la palabra del Señor. Entonces, hermanos, le invito. Vamos a empezar a estudiar el libro de Juan, lo cual no hemos empezado. Entonces, pues, ha sido una introducción o un llamado a los maestros también a que podamos enseñar la palabra del Señor correctamente. ¿Por qué? A ver si se recuerdan, que lo dije al principio. Porque tiene implicaciones ¿qué? Eternas. Estamos hablando del destino final de nuestras almas. Depende de una correcta enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Por eso que Satanás se ha encargado, hermanos, de distorsionar la verdadera palabra de Dios. Desde el principio ha sido así, lo que hemos estado estudiando el Génesis. Él ha tratado de negar lo que Dios ha dicho desde el principio. Por eso, hermanos, seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Para que seamos buenos ministros de Dios. Amén. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, ¿qué queremos cuando estemos delante del juez justo? ¿Queremos salir avergonzados? No. Debemos usar bien la palabra de verdad. Amén, hermano. Amén. Entonces lo animo. Voy a pasarla con mi esposa, que es la que me ayuda. Definitivamente es una gran ayuda para mí. Hacer el cronograma o la lista de las predicaciones o de las enseñanzas. Y hermano, tomemos seriedad en el asunto desde ahora en adelante cuando vamos a enseñar. Sí, vamos a hablar del capítulo 1 de Juan. De eso vamos a hablar. No otras cosas, no otras historias. No cuentos o testimonios, que son buenos, sí son buenos. Hay tiempo para contar a veces nuestros testimonios, pero no cuando se enseñe la palabra de Dios. Sí, lo he dicho muchas veces cuando me dicen, un hermano me dice, ay hermano, usted siempre habla de la palabra de Dios, la Biblia, me dice. Yo le digo, sí, le dije. No, pues eso es muy aburrido. Hable de otras cosas, de historias, ¿eh? Le dije, mira, yo le contesté, mira, distracción, entretenimiento, lo tenemos en la palma de la mano. Pero cuando el Señor me da una hora aquí delante de ustedes, yo les vengo a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes en toda la semana ni siquiera han abierto su Biblia. Entonces, si me levanto aquí un domingo y tengo una hora para hablarle a ustedes, yo lo que menos voy a hablarles de entretenimiento y de cosas, o de mi testimonio personal o lo que sea. Yo les voy a hablar la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, eso espero que quede el propósito, como le dije, y no se llévese esto. Tengo que estudiar bien la palabra de verdad para enseñarle a mis hermanos. Eso. ¿Sí? Una pregunta. Dígame, Azucena. Usted habló de herramientas, que necesitamos tener herramientas para poder estudiar. Y no las dije, ¿no? Correcto, sí, gracias. Pero yo quiero hacer una pregunta porque yo soy maestra. Ok. A veces, ¿cómo saber si esa herramienta, por ejemplo, si estoy viendo en la historia, porque a veces hay que tener el contexto? Correcto. Entonces, ¿cómo saber que esa herramienta es adecuada y que no me va a dar una idea equivocada del Evangelio? Muy importante. Bueno, fíjate, Azucena, a veces yo he comprado herramientas que el otro día estaba con mi yerno cambiando uno de estos de frenos. Yo tenía experiencia en ello y compramos una herramienta que dice, y cuando tú ves el video, sacas la pieza, uy, dije, esta es la maravilla, vamos a invertir, entonces vamos a comprarlo. Sí. Y a la hora, cuando le vamos a poner la herramienta, no funcionó. ¿Sí? Entonces,
invertimos en herramientas, pero no siempre todas son buenas, pero tenemos que tener, porque puede que esa quizás no nos sirva en ese momento, pero nos sirve para otras cosas. Por ejemplo, le voy a ahora, pero para ir las herramientas, que esto es muy importante y se me olvidó, y perdónenme por ello, y gracias por eso. Miren, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, uso aquí un software que es gratuito, no es costoso, es más, no tienes que invertir el tiempo para estudiar en ello, que te habla las palabras que fueron escritas en griego o en hebreo. Las tienes tú aquí a la mano. O sea, es decir, no necesitas ser un erudito en griego o en hebreo o en arameo. La palabra tiene aquí y tiene diccionarios que te definen la palabra. Otra cosa, es importante también. Esto nos puede ayudar a qué? Uno puede ver, bueno, esta palabra que veo aquí, aquí dice, por ejemplo, perdido. ¿Cuántas veces se usa en la escritura? ¿Y cómo la traducen? Entonces, esta herramienta me dice, bueno, esa está escrita 75 veces en el Antiguo Testamento. Y utilizó esta palabra. Y empiezo a leer los versículos que hablan relacionado a eso. Y a veces me da un entendimiento mejor de esas cosas. Ahora, herramientas hay bastantes, muchas. Por ejemplo, es una. Se llama The Word, esta herramienta. Es gratuita. Usted la descarga y descarga los módulos en español. Y usted tiene las Biblias que usted quiera tener. Hay más de 60 Biblias. No necesariamente, yo utilizo 3 o 4. Depende de... Me sirve a veces para comparar. Yo puedo comparar cómo lo tradujeron otras versiones. Entonces, yendo a lo tuyo, Azucena, yo veo, de pronto, ¿cómo sé si eso es verdad? Comparo una cosa, comparo la otra. Veo, ok. ¿Cuál es la que más acertada está? Entonces dice, no, esto está medio raro, esto no me suena. La mayoría de estos dice, y hay cosas que no vamos a comprender también. No vamos a entender porque no hay información acerca de eso. Entonces, esas cosas, si vamos a hablarlas, no podemos decir o crear un dogma, o sea, un mandamiento de eso, sino, bueno, hermanos, hay dos teorías acerca de esto, ¿saben? Algunos autores, intérpretes dicen que debería ser así y otros dicen que puede ser así. Uno lo deja abierto. No, esto es así, hermano, porque esto es así, porque me gusta más la forma como lo explico. No, uno lo deja abierto, siempre y cuando no sea una doctrina fundamental, ¿no? En cuanto a la... Ok, esa es una. Ahora, tenemos muchas más. Por ejemplo, uso otra que se llama The Free. Yo soy medio pichirro quizás, todo es gratis lo que saco, ¿sí? ¿Sí? Aquí tengo una que es gratuita. Es que también nos gusta lo que es gratis, ¿no, hermano? ¿Cierto? No invertir mucho, ¿no? ¿Ok? Bueno, si no invierte mucho en dinero, lo puede invertir en tiempo. Amén. En el tiempo en estudiar. Ok, entonces, por ejemplo, aquí hay un comentario y me gusta mucho y se los recomiendo. Es un comentario bíblico gratuito. Se llama The Free Commentary. Free Commentary Bible. Es un comentario bíblico gratuito y está en español. Es de una universidad aquí en el sur. ¿Por qué me gusta este comentario? Porque no te dice, no tiene una tendencia de una doctrina o de una corriente teológica, sino que te expone todas para que uno pueda entender. Y te da definiciones de las palabras. Y también te da contexto histórico. Pero al final te deja a que tú decidas. Voy a leer parte del esto así brevemente, ¿sí? Mira. Una guía para una buena lectura, dice así. ¿Podemos conocer la verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Podemos verificarla lógicamente? ¿Hay una autoridad suprema? ¿Hay absolutos que se pueden guiar nuestra vida? ¿Hay un sentido para la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Todas estas preguntas que todas las personas racionales consideran, han perseguido el intelecto humano desde el principio de tiempo. Entonces, él dice,
Muchos han asegurado tener respuestas a estas últimas preguntas, pero después de reflexionar e investigar, me di cuenta que sus respuestas estaban basadas en filosofías personales, mitos antiguos, experiencias personales y proyecciones personales, no en la palabra de Dios. Entonces, encontré todo esto en el estudio de la Biblia. En la Biblia encuentra las respuestas a todas las cosas que necesitamos. Amén. Todo está en la Escritura, hermano. Pues si usted va a ver a veces a un psicólogo, dice, uy, no estoy en contra de los profesionales en esto. Pero usted va en busca de un psicólogo y el psicólogo le va a ofrecer ayudas, unas buenas y otras malas, ¿sí? Pero muchas veces aquellas que son buenas se va a dar cuenta que fueron sacadas de la palabra de Dios. Como por ejemplo le dicen, es que tú no puedes estar culpándote, ese sentimiento de culpa te está destrozando, está acabando con tu vida. ¿Ok? Le dicen eso, no, yo tengo que dejar de culparme. Pero cuando usted va a la Escritura, dice que, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Quién es el acusador? Satanás siempre está acusándonos. Pero también hay alguien que nos acusa a nosotros, que es nuestras conciencias. Porque cuando hacemos algo malo, sabemos que hemos hecho mal, nuestra conciencia nos acusa. Entonces cuando hay acusaciones en contra nuestra, hay un peso de culpa en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos liberamos de la culpa? Aquella que nos está matando y destruyendo. La Biblia dice que Jesucristo se ha llevado todas nuestras culpas. En Él, sobre Él fueron echadas todos nuestros pecados y nuestras faltas. Entonces, hermanos, que la solución está en la Escritura, lo que pasa es que no lo buscamos, pero la palabra de Dios es suficiente, hermano. Amén. Pero si no tiene mucha fe, puede buscar ayuda profesional, por supuesto que puede hacer. No es que usted va a cerrarse a recibir ayuda de los médicos, porque la Biblia dice que el Señor es mi sanador. Entonces no voy a tomar medicina porque la Biblia dice que Jehová Rafa es mi sanador. No, hágalo, tome la medicación o haga lo que tenga que hacer, pero ponga su fe siempre en la palabra del Señor. Amén. Acordad que Él es el sanador, pero que también es soberano, que Él decide. Muchos de los santos murieron con enfermedades. Eliseo, muchos reyes que fueron buenos, murieron enfermos. Esa es parte de la naturaleza caída. Entonces, aquí te dice entonces cómo más o menos tú puedes manejarla, interpretar las Escrituras. Te da una buena herramienta. Después me la piden si quieren los maestros que están interesados, cualquier hermano que esté interesado. Yo le puedo dar el nombre de que estas herramientas que se pueden usar, que van a ser útiles para que usted tenga una mejor comprensión de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, creo que ya me pasé de la hora, ¿no? Bueno, hablé demasiado. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, Señor, y te ruego, Padre, de que ahora que vamos a empezar el Evangelio de Juan, Señor, esta próxima temporada, te ruego, Señor, de que seas tú dándonos a nosotros, los maestros, lo que vamos a enseñar, Señor, la sabiduría necesaria, Señor, y que pongas ese deseo de conocer tu verdad, Señor, y que podamos enseñar a nuestros hermanos, Señor, sabiendo de que tú nos llamarás a cuentas algún día, Señor, por lo que hemos hablado, porque dice tu palabra, no nos hagamos maestros muchos, porque sabremos que tenemos mayor condenación. Entonces ayúdanos, Señor, a ser buenos maestros, Señor, que usamos bien la palabra de verdad, Señor, aquella que haciendo esto nos salvaremos a nosotros y a los que nos escuchan, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, y por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos.